Había nacido en un castillo, llevaba vestidos de seda, tenía sirvientes a su disposición y era adorada por el pueblo como una princesa ejemplar. Pero lo que nadie esperaba, era que esta joven noble lo dejaría todo para vivir entre los más pobres, cuidar de los enfermos olvidados y lavar las heridas de los leprosos con sus propias manos. A los 20 años, perdió a su marido en una cruzada. Podría haber vuelto a la corte, vivir una nueva vida, rehacer su vida en palacios. Pero tomó una decisión que escandalizó a la nobleza, renunció a la riqueza, la fama y el poder para seguir radicalmente a Cristo. Hoy, su recuerdo recorre los siglos como ejemplo vivo del Evangelio en acción. Prepárate para conocer a Santa Isabel de Hungría, la princesa que cambió su corona por las llagas de los pobres, y ganó una corona en el cielo. Bienvenido a nuestro canal, Santos y sus historias, un espacio dedicado a compartir la fe y las historias inspiradoras de los santos. Aquí, contamos la vida de hombres y mujeres que, con coraje y devoción, transformaron el mundo con sus actos de fe. Cada episodio trae conmovedores relatos de los milagros, enseñanzas y legados de estos santos, que siguen guiándonos en nuestro camino espiritual. Únase a nosotros y déjese inspirar por ejemplos de dedicación y amor a Dios, para fortalecer su propia fe y comprensión espiritual. Isabel nació en 1207, hija del rey Andrés II de Hungría y de la reina Gertrudis de Merania. Desde muy pequeña, su vida estuvo marcada por una espiritualidad precoz. Aunque vivió entre fiestas, lujos y costumbres cortesanas, mostró un corazón profundamente sensible a los pobres. Con solo 4 años, fue prometida en matrimonio a Luis, heredero del trono de Turingia, y enviada a vivir al castillo de Wartburgo, en Alemania. Allí creció con una educación refinada, pero también con un creciente deseo de servir a Dios. Mientras otros niños jugaban en los salones del castillo, Isabel se retiraba a rezar, hacía pequeños ayunos y donaba discretamente su ropa y comida a los necesitados. Era una princesa, pero ya soñaba con el cielo. Cuentan que desde los 5 años rezaba con gran fervor y sentía compasión por los pobres. Cuando recibía dinero de bolsillo o regalos nobiliarios, los utilizaba para ayudar a los necesitados. Una vez se la vio discretamente cogiendo pan de la mesa real para repartirlo entre los mendigos de las afueras del castillo. Aunque vivía rodeada de sirvientes, vestidos finos y ceremonias, Isabel no se dejaba dominar por la vanidad. Buscaba momentos de silencio para hablar con Dios, hacía pequeños sacrificios y mostraba un espíritu humilde y generoso. Su madre, antes de ser asesinada por los nobles húngaros, ya había sembrado el valor de la fe en su corazón. La influencia de su madre, unida a su deseo interior de santidad, la convirtieron en uno de los mayores testigos de la caridad cristiana en la Edad Media. Poco a poco, a medida que crecía, lo que era solo una piedad infantil se convertiría en una firme vocación, que Isabel abrazaría con valentía y radicalidad. Al crecer en el castillo de Wartburg, Isabel se convirtió en una joven de delicada belleza y alma profunda. Siendo aún adolescente, ya era conocida por su intensa piedad, sencillez y amor a los pobres, cualidades que contrastaban fuertemente con el estilo de vida de la corte. Mientras otras jóvenes se preocupaban por los vestidos y las joyas, ella se recogía en oración, procuraba servir a los sirvientes más humildes y a menudo se la veía arrodillada en la capilla del castillo. Asistía a misa a diario, siempre que podía, visitaba a los enfermos y repartía limosnas en secreto. A sus guardianes les preocupaba el hecho de que ayunara tan a menudo y durmiera en el suelo como forma de penitencia, a pesar de ser tan joven. A los ojos del mundo, era una princesa fuera de lo común, pero a los ojos de Dios, era un alma ya moldeada para la santidad. Este fervor espiritual se acentuó a medida que se acercaba al matrimonio, que aceptó no por ambición, sino como una misión divina, decidida a vivir su vocación de esposa con la misma dedicación con la que ya vivía su fe. A los 14 años, Isabel se casó con Luis de Turingia, su prometido desde la infancia.
El matrimonio, que solo podría haber sido una alianza política, se convirtió en una verdadera unión de almas. Luis, aunque era un gobernante fuerte y responsable, se sintió profundamente conmovido por la fe y la generosidad de Isabel. A diferencia de muchos nobles de la época, no solo permitió sus prácticas de caridad y oración, sino que la apoyó, protegiéndola de los comentarios y críticas de la corte. Juntos formaron una pareja ejemplar, rezaban, visitaban a los pobres, ayudaban a los enfermos y gobernaban con justicia. Isabel continuó sus obras de misericordia con mayor libertad, distribuía sus propios bienes entre los necesitados, construía hospitales y albergues, e iba personalmente a servir comida a los hambrientos. En una ocasión, durante una terrible hambruna, llegó a distribuir todo el grano del granero real, y cuando los criados se quejaron, Luis respondió con calma, que haga lo que quiera. Mientras no venda el castillo, todo irá bien. Una de las historias más conocidas de Santa Isabel de Hungría es el milagro de las rosas, que se convirtió en símbolo de su generosidad y oculta devoción. Según la tradición, Isabel, a pesar de ser princesa, siempre sintió un gran impulso por ayudar a los pobres y enfermos que vivían en las calles y en los alrededores de su castillo. A menudo llevaba pan y otros alimentos escondidos en su delantal, en contra de los deseos de su familia, que no comprendía su actitud. Su generosidad era tan grande que, cuando los criados del castillo le preguntaban qué llevaba, ella respondía simplemente que llevaba comida a los necesitados. En una de esas ocasiones, mientras paseaba por el castillo con un delantal lleno de pan, fue confrontada por su marido, Luis de Turingia, o, en otras versiones, por los guardias del castillo, quien le pidió que le mostrara lo que escondía. Cuando Isabel abrió el delantal para mostrar lo que llevaba, en lugar de hogazas de pan apareció un ramo de hermosas rosas blancas, mágicamente transformadas. Las rosas desprendían un perfume embriagador, y el milagro fue interpretado como una manifestación directa de la gracia de Dios en su vida. Este milagro no solo confirmaba la santidad de Isabel, sino que también simbolizaba su generosidad oculta y el modo discreto en que servía a los más necesitados. Isabel no buscaba el reconocimiento ni la gloria por sus actos de caridad, todo lo hacía humildemente, en secreto, en nombre de Dios. Este acontecimiento se convirtió en un símbolo de su vida, un acto de amor y servicio a los demás, transformado por la gracia divina en algo bello y milagroso. El milagro de las rosas representa también el cuidado de Dios por los humildes, que, como Isabel, entregan su vida al servicio sin esperar recompensa. La espiritualidad de Isabel influyó no solo en su casa, sino en todo el pueblo. A pesar de ser reina, se preocupaba de cuidar a los leprosos con sus propias manos, y veía el rostro de Cristo en cada pobre. Para ella, ser esposa y madre no era un obstáculo para la santidad, sino el camino que Dios le daba para amar más profundamente. Con Luis tuvo 3 hijos, a los que educó con gran amor y sentido de la justicia. Esta etapa de la vida de Isabel estuvo marcada por un conmovedor equilibrio entre nobleza y humilde servicio. Pero su historia daría un giro doloroso, que revelaría aún más la profundidad de su fe. La vida de Santa Isabel sufrió un golpe devastador cuando, a la edad de 20 años, su marido, Luis de Turingia, murió inesperadamente mientras participaba en una cruzada. La pérdida fue una conmoción, no solo para Isabel, sino para todo el reino, que había perdido a su justo y valeroso líder. La joven viuda, ya conmovida por el dolor de su pérdida, no buscó consuelo en la riqueza o el poder, sino que tomó una decisión radical que asombraría a la corte y desafiaría las convenciones de su nobleza. En lugar de volver a su posición de reina viuda, rodeada de lujo y pompa, Isabel renunció a todas sus posesiones y títulos. No buscó una nueva alianza ni un segundo matrimonio, como se esperaba de una mujer de su posición. Decidió vivir con sencillez, dedicándose por entero a ayudar a los pobres, rezar y cuidar a los enfermos.
Transformó el castillo de Wartburgo en un centro de caridad, acogiendo a los necesitados y creando un hospital para leprosos, donde ella misma trabajaba incansablemente, atendiendo a los enfermos con sus propias manos. Lavaba a los heridos, preparaba las comidas y no temía entrar en contacto con las llagas, todo ello con un corazón profundamente humilde. Isabel mantuvo también una vida de penitencia y oración, retirándose a meditar y buscar consuelo en el Señor. Renunció a las riquezas y se vistió con ropas sencillas, sacrificándose de muchas maneras para vivir la vida a la que Cristo la había llamado. Con la temprana muerte de su marido y la renuncia a su condición de reina, Isabel se entregó de lleno al camino de la santidad, abrazando la Tercera Orden Franciscana, una rama de la Orden Franciscana que acogía a laicos y mujeres que deseaban vivir la espiritualidad franciscana sin necesidad de hacer voto de celibato o de vida monástica. Al ingresar en la orden, Isabel se comprometió a vivir según los 3 votos franciscanos: pobreza, castidad y obediencia. La joven reina renunció a los lujos de su noble posición y comenzó a vivir con extrema sencillez, reflejando la vida de San Francisco. Abandonó las ropas lujosas y solo vestía sencillos atuendos de campesina, lo que causó gran sorpresa y a menudo desaprobación entre su familia y los nobles de la corte. A pesar de ser una de las mujeres más poderosas de la época, Isabel optó por vivir en una pequeña habitación junto al hospital que había fundado, en lugar de permanecer en sus palacios o castillos reales. Su compromiso con la pobreza no se limitaba a la apariencia exterior. Isabel vivió también la pobreza interior, confiaba plenamente en la providencia de Dios para sus necesidades diarias. En su sencilla casa, pasaba las horas en oración, meditación y caridad. Isabel se dedicó especialmente a la oración personal y a la lectura espiritual, buscando siempre una mayor intimidad con Dios. Su vida estuvo marcada por largos periodos de silencio, ayuno y penitencia, buscando siempre unirse a la cruz de Cristo. Su decisión de abrazar la pobreza no fue solo un acto de caridad, sino una manifestación de su total confianza en la providencia divina. Santa Isabel vivió sus últimos años con una dedicación inquebrantable a los pobres y los enfermos. Aunque tuvo que hacer frente a dificultades económicas y a constantes críticas por su elección de vida, no vaciló en su determinación de seguir a Cristo. Sus días transcurrían entre oraciones, trabajo incansable en el hospital y gestos caritativos que conmovían profundamente a todos los que la rodeaban. Sin embargo, el agotamiento físico y emocional empezó a pasarle factura. Isabel, aún muy joven, estaba agotada por los años de penitencia y servicio constante, así como por el dolor de una viudez temprana. A los 24 años, la salud de Isabel se deterioró rápidamente y cayó gravemente enferma. Durante sus últimos días, la gente que tanto la quería se reunió a su alrededor, rezando y buscando su consuelo, porque sabían que la reina de los pobres estaba a punto de dejar este mundo. El 17 de noviembre de 1231 moría Santa Isabel, con solo 24 años, dejando tras de sí un legado de amor, humildad y compasión. Su muerte fue sentida por todos, desde los nobles hasta los más humildes, que vieron en ella a una verdadera santa, alguien que no dudó en seguir el camino de Cristo pobre y crucificado, incluso cuando eso significaba perderlo todo. Poco más de 4 años después de su muerte, el Papa Gregorio IX reconoció oficialmente la santidad de Isabel y la canonizó en 1235, seguro de que había vivido una vida de verdadera santidad. Su ejemplo de caridad incondicional, fe profunda y humildad conquistó los corazones de la Iglesia y de todos los que la conocieron o escucharon su historia. Santa Isabel de Hungría se convirtió en la patrona de las viudas, los pobres y los enfermos, y su fiesta se celebra el 17 de noviembre. Su vida sigue siendo una poderosa inspiración para todos aquellos que buscan vivir su fe de manera radical, entregándose al servicio de los más necesitados y siguiendo el ejemplo de Cristo con total confianza. Santa Isabel de Hungría no solo cambió el lujo de su nobleza por una vida de humildad,
sino que hizo de esta elección una fuente de santidad e inspiración para generaciones. Su historia nos recuerda que, siguiendo los pasos de Cristo, la verdadera grandeza no se encuentra en lo que poseemos, sino en cómo amamos y servimos a los demás. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Conocías la historia de Santa Isabel de Hungría? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para seguir más historias poderosas de fe y superación. Juntos, difundamos este mensaje de esperanza y transformación al mundo.